Vamos a empezar. Lo que quería era, en primer lugar, decirles que este es un video que hizo Mariana Schudy, que para mí recoge exactamente el sentimiento de lo que sería, de lo que significa tejer. Y ella ha puesto el acento en todo el video. Es maravilloso el video. El planteamiento gráfico es impresionante. Yo no sé si tengan tiempo y ganas de verlo todo, si no yo se los puedo mandar porque está libre de ser visto y podemos avanzar. Acá tenemos la presencia de mi abuela, que eso lo aprendí de ti, querido Carlos, a incluir lo que hay que incluir. Y yo te lo agradezco porque me ha impresionado cuando vi tu primera muestra en donde honrabas a tu padre, ¿ya? Y a tu abuelo. Entonces, quería decirles que acá ingresamos y a pesar de que ella pone el acento en las mujeres, es un video que habla de las mujeres tejedoras. Entonces yo sentí desde el primer momento que había que honrar a los hombres, porque también son tejedores. En muchas comunidades son los hombres los que tejen. Por ejemplo, en Taquiles son los hombres los que tejen y es importante honrarlos también. Entonces, como esto pone el acento totalmente en las chicas, yo he decidido poner un chico tejedor en el silencio de los Andes. Esto está acá para representar lo que es la filosofía del hombre andino. La filosofía del hombre andino consiste en buscar, a través de un trabajo espiritual, la unión del cielo con la tierra a través de nosotros, de nuestro eje. El quero ritual significa eso. Este es un quero o vaso ritual, vaso ceremonial, que además contiene un alimento sagrado, que es el maíz, la chicha, se hace de maíz, y que está aquí para recordarnos los tres niveles del ser, los tres niveles en los cuales se desarrolla, entre comillas, nuestra vida. Pero nosotros solamente estamos alojados en la cintura, en la parte más estrecha de ese quero, que en quechua quiere decir caipacha y que en español es aquí y ahora. Ya, este es el lugar donde estamos todos en la Tierra, nuestra dimensión, la más pequeña. Tenemos la posibilidad, si ejercitamos un trabajo espiritual que nos permita abrirnos a otras fuentes, podremos conectarnos con la sabiduría y nutrirnos de ella, de la Pachamama, y comunicarnos con los apus a través de este vaso que se abre hacia el universo. Cuando estamos vivos, tenemos que trabajar esa rectitud, esa verticalidad, y cuando nos morimos, tenemos la posibilidad de que nuestro cuerpo se desintegre y se una y nutra a la Pachamama y que nuestro espíritu se eleve, así como entró la energía de lo alto a nuestra mollerita, a nuestra cúspide, se abra y se conecte con el universo. La presencia del Ichu es para representar esa expansión. Y como dije antes, no sé si lo escucharon todos, el Ichu no solamente es un alimento, sino que también es una fuente de hidratación de nuestros auquénidos. Porque cuando llueve y el rocío y de la tierra también se va humectando. Entonces esto que a simple vista siempre me pareció la cosa más seca del mundo, hace muy pocos días descubrí que también era una fuente de hidratación. En la foto de la cual hablamos la tomó Paul Yule, que es con quien yo hice la película sobre la vida de Martín Chambi, y esta es una toma que él tomó, una toma que él hizo. Él es un fotógrafo inglés llamado Paul Yule, ¿ya? Y me la regaló de este tamaño cuando terminó la filmación, y cuando yo visualicé la muestra sentía que este hombre silencioso, solo, concentrado, tenía algo que transmitir. Acá tenemos una pieza que se llama queperina. La queperina es un tejido que se utiliza para cargar bebés, se utiliza para cargar pequeños animalitos y productos agrícolas. Se utiliza amarrándola adelante con un nudo. En este caso le puse un tupo porque me parecía importante que esté el tupo, porque el tupo se pone en las liglias, que son elementos más decorativos y solamente femeninos. Las queperinas son masculinas y femeninas. Los hombres también cargan cosas, ¿ya? En este caso podría parecer que no tiene mucho diseño, pero no es así. Esta pieza tiene un montón de diseño también legible. Las líneas están diciendo época de lluvia, época de sequía. Están hablando de determinado tipo de productos agrícolas, de sembríos. Están hablando de distancias.
Todo eso está en las líneas. Y también en los pequeños dibujitos hechos en Payay están hablando del río. En este caso. Luego vamos a un poncho que hay acá. Este poncho que es puro rayas, también es un lenguaje. Yo lo que les quiero decir para la comprensión general de este tema es que no hay nada puesto al azar en el mundo andino. No hay nada. Todo transmite conocimiento. Todito. No hay un hilo que no tenga un significado. No hay un color que no tenga un significado. No hay una banda que no tenga un significado. Todo está ahí para ser descubierto todavía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para descubrirlo? Bueno, mi propuesta es escuchar a las abuelas que todavía hoy están transmitiendo ese conocimiento a través de sus manos, a través de los tejidos que elaboran. Ahora pasamos acá, y acá tenemos otro tema. Nosotros tenemos acá una colección de chumpis o fajas. Estos chumpis o fajas son para el uso, normalmente los hombres, pero las mujeres también usan fajas, y son para amarrar la cintura, para proteger los riñones en el trabajo en el campo, pero también están acá para transmitir conocimiento y para transmitir qué está ocurriendo. Entonces acá yo puse una variedad bien variada, para la redundancia. Este es un chumpi que se elaboró para un matrimonio, un chumpi de uso masculino que tiene acá una vista aérea de la danza de matrimonio. Esto es increíble porque la idea de vista aérea para nosotros es extraña, pero ellos siempre están refiriéndose a lo que los apus tienen que ver. Siempre el trabajo es hacerte visible a los apus, bien visible a los apus, porque de ellos va a venir el bienestar, la energía, la salud, la fertilidad de los campos y todo esto. Entonces acá vemos, cada triangulito chiquitito representa la cabeza de un bailarín. Esa es una danza. Cada bailarín tiene una pita, una cinta. Esa cinta en el medio forma un ñahui. El ñahui es ojo o visión. ¿Qué están pidiendo con este baile a la vista de los apus? Que la pareja tenga visión para tomar buenas decisiones, para poder tener una vida armónica. Pero no solamente está pidiendo eso. Acá están marcados los 6 ailius, es decir, las 6 familias, los 6 grupos de familia que habitan Taquile. Este es de Taquile. Y acá tenemos otro pedido. Acá estamos viendo un pato y sus patitos. Allá estamos viendo una alpaquita y allá arriba también con su cría. Están pidiendo que la pareja tenga fertilidad. Pero no es la fertilidad como inmediatamente nosotros con nuestra mente automática consideramos. No estamos hablando de bebés. Estamos hablando de bebés, pero también estamos hablando de la fertilidad espiritual, de la fertilidad de los campos, de la fertilidad de ser útil. La fertilidad es el servicio. Yo soy fértil en la medida que sirvo, en la medida que brindo, en la medida que doy. De eso se trata. Entonces ahí está eso marcado. Los chumpis suelen ser las piezas textiles que más iconografía tienen y que más mensajes transmiten, porque está plagado de símbolos. Estos nos pasaríamos muchas horas si queremos descifrar cada cosa. Y por otra parte, yo no soy quien pueda descifrar todo. Tengo conocimiento de algunos símbolos, siempre está presente el símbolo del permanente retorno, del continuo retorno, hay estrellas, hay arañas. Es importante saber qué significan los animales y cada uno tiene una simbología. Si bien la araña simboliza la laboriosidad, también la telaraña tiene un significado maravilloso, porque significa, a ver, la telaraña expande su tejido y llega hasta lo más remoto. Simboliza que cada uno de nuestros actos tiene un efecto en todos los seres vivos del planeta. Y eso nos hace responsable de nuestros actos. Nuestros actos del bien y nuestros actos del mal. Porque si hay algo que el mundo andino está claro, es una responsabilidad a nivel comunitario que no se queda solamente en las 4 paredes de mi región o de mi casita, sino que es mucho más amplio. ¿Ya? Entonces, estos tienen todo eso que decir. Estos dos, que aparentemente podría decirse que no tienen esta iconografía, esta cantidad de diseños, sin embargo sí los tienen,
Esta es una de las telas más finas que he conocido, un hilo que no se puede creer de finura. Y este, que yo creí que no tenía más que dibujo, cuando hice el video y lo vi ampliado gigantescamente, me doy cuenta, y lo vimos con una persona, nos quedamos así, son chacanas, son montones de miles de pequeñas chacanas, que no se veía así a simple vista, pero que ampliado en el video que está atrás, se ve. Luego tenemos acá 3 chalinas de vicuña, la central es de Queros. En Queros tenemos una comunidad en donde se ha preservado más la tradición andina, y todos estas lineecitas pequeñas dentro del mismo tejido están hablando de una manera de hilar y una manera de tejer que produce una protección, se hace impenetrable a los malos espíritus. ¿Por qué? Porque en Queros se considera que en Queros y en el mundo andino, que los malos espíritus van en línea recta directo a atacar. En cambio, si tú los distraes haciendo zigzag o curvas, ellos no pueden seguir, se paralizan. Entonces, estos tejidos están destinados a proteger. El motivo por el cual están acá estos maíces es variado. El primero es un homenaje a una impresión que yo tuve llegando al Perú. La primera impresión fue entrar por el lago Titicaca y encontrarme con un mar de plata. La segunda impresión fue, apenas después, llegar a Cusco de noche, alojarme en la casa de los Lomellini, y me dieron el altillo y me dijeron: cuando abras los ojos en la mañana y abras la ventana, te vas a encontrar con el Cusco a tus pies. Yo me dormí muy ilusionada, pero cuando abrí la ventana, Cusco no existía. Estaba totalmente tapado por un manto de nieve. Fue una cosa curiosa porque no suele nevar en Cusco, pero yo sentí una mirada cómplice con esta imagen, porque dije: yo venía a conocer Cusco, te has cubierto, me estás pidiendo que te descubra. Era un diálogo simbólico con este Cusco que había desaparecido. A lo largo del desayuno y de la noche se fue derritiendo la nieve, y entonces apareció el Cusco y me di cuenta que yo aquí me quedo. Y eso es lo que ocurrió, me quedé un montón de años. La cosa es que me alojé en esta casa, y en esta casa estaba viviendo unas personas que hacían audiovisuales. Me pidieron si los podía acompañar, sabían que yo hacía cine, entonces me dijeron: ¿nos puedes acompañar? ¿Tú qué sabes cine? Y digo: no, un momento, cine es contactos, es decir, cine es diseño de arte. Yo, ¿qué diseño de arte? Esto es extraordinario, no hay nada que diseñar, está todo diseñado. Necesitamos una mirada, bueno, ok. Cuando me di cuenta dije: genial, porque voy a tener acceso a lugares que yo por mi cuenta no voy a poder llegar. Entonces me trepé en un Land Rover y durante 2 semanas empecé a aterrizar en los parajes más inéditos, más recónditos, pueblos que ahora ni siquiera tengo claro cómo se llamaban, pero que eran hermosísimos. La cosa es que en uno de esos pueblos nos alojamos en una casa que debe haber sido la cabeza de hacienda de alguien, pero estaba muy deteriorada, y me subo al segundo piso para dormir, en una bolsa de dormir sobre no sé qué cosa había ahí en el piso, y cuando abro la ventana en la mañana veo un manto inmenso, rectangular, pero inmenso, sobre el adoquinado del patio central, que yo creí que era textil. ¿Por qué? Porque desde arriba no me había dado cuenta lo que era, y creía que era un manto lleno de trabajo. Bueno, no era un manto, era un manto de maíces. No lo podía creer porque yo venía de Argentina, en donde los choclos son blancos. Entonces, al ver todo este despliegue de color, no lo podía creer, pero tenía otro diseño. ¿Ya? Entonces, a la hora que hicimos este montaje, esto fue tomando esta forma gracias a 2 criaturas hermosas que tuve acá. Una es el chico que trabaja en montaje y desmontaje, un chico joven, venezolano, finísimo, y mi nieto de 9 años, que empezaron a acomodar las cosas de una manera que terminó siendo un círculo, terminó siendo un mandala, y acá está. Y lo acoge el Ichu, que sí siempre estuvo pensado para eso, porque está presente. Ahora vamos a ver por qué. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que el maíz, esta es la historia personal. La historia simbólica del maíz es que gracias a unos viajes que hice a Queros, que es la comunidad de mayor altura habitada, que son las personas que más preservan hasta el día de hoy la cultura andina, los secretos de la cultura andina, están muy arriba, muy altos. Es muy difícil llegar, y
yo conocí gracias a la filmación de ritos mágicos religiosos de los Andes peruanos, y la verdad que hay que llegar a caballo, hay que caminar, es bien duro llegar ahí. Llegamos, y ahí había, don Óscar Núñez del Prado era el antropólogo residente, y después él fue director del Instituto Nacional de Cultura de Cusco. La cosa es que él había recogido historias del maíz, y una de las historias está acá, que dice: el maíz era un espejo. En la antigüedad sus granos estaban todos desordenados, no estaban alineados como hoy conocemos el maíz, estaban más parecidos a esto, todos enredados, ¿no? Todo en desorden. Algunos todavía tienen así. Hay así en Sicuani todavía, que parece que no, que quedaron atávicamente unidos al diseño original. La cosa es que años de experimentación han realizado los andinos para lograr alinear el maíz. ¿Y cuál es el sentido de alinear el maíz? Ellos lo miraban como si fuese un espejo. En la medida que alineo el maíz, me voy alineando yo, me voy enraizando con la tierra y me voy proyectando hacia los apus. Y este trabajo era un trabajo espiritual, no era un trabajo solo botánico, era botánico. Para lograrlo había que tener lo botánico, pero no era solo botánico. Y es curioso porque algunos años después, en Paucartambo, no mucho, un año después, me encuentro que me invitan a un lugar que se llama el Manicomio Azul, que es una casa de una familia, todos se llaman Yávar, el que no se llama Yávar se llama de Yávar, y el que no se llama de Yávar se llama Figueroa Yávar, todos casados entre primos hermanos y bastante especiales. Bueno, la cosa es que esta familia vivía a la vera del río, junto al puente que se llama el puente de Carlos V, que dicen que lo mandó construir Carlos V, Dios sabrá con qué criterio. La cosa es que en esa chacra, no sé cómo llamarlo, había un señor que había recibido todos los injertos que habían traído los españoles y había empezado a hacer un disparate desde el punto de vista occidental, sobre todo desde el punto de vista cristiano. Se había puesto a hacer que la higuera diera pera y que la fresa, tú veías la fresa, no daba fresa, daba agüemanto. Entonces se conoció esto, se mandó esta información a España, España lo no sé cómo, al Papa, y los excomulgaron a todos los Yávar, porque les acusaron de alterar las leyes de la naturaleza, lo cual es extraordinario porque lo que ellos estaban buscando era seguramente tan otra cosa, porque al leer esto me doy cuenta que había otro significado en esta necesidad de transformar. Pero bueno, esta es una historia paralela, no tiene que ver con los tejidos, pero a mí me encanta contarla porque me parece genial, la verdad. Este es un poncho, que es un poncho de autoridad. Este es un poncho de alcalde. En este poncho, cuya técnica es el payay, técnica común a casi todos los Andes, está registrado cómo sabemos que es de autoridad. La lectura de las personas que me han ayudado a descifrarlo me indica que estos rombos grandes son los que hablan de eso, de autoridad, de poder. Junto con el poder en la sierra, jamás va aislado. El poder va también de responsabilidad espiritual. No existe autoridad que no sea ejemplar. Como verán, acá nos faltan, pero montones de estos ponchos, ¿no? Es decir, porque es así, es increíble. Significa autoridad moral también. Es decir, tienes que tener las condiciones para guiar a tu pueblo, no solamente hacia el bienestar, hacia la estabilidad, sino también unirlos a los valores. Entonces, para poder hacer eso necesitas visión. Para representar la visión están los ñauis, otra vez, los ojos, el ojo que ve. Entonces tenemos acá la representación de los ojos que tiene que tener el que tiene el poder, la autoridad. Acá tenemos campos, acá tenemos el pueblo, las cabecitas, que implica el pueblo laborioso, siempre caminando, ¿ya? Acá también. Entonces, es un poncho muy rico, las líneas verdes sutilmente atraen la fertilidad, que llueva, que llueva lo suficiente para que los campos brinden su beneficio y no tanto como para que se anieguen. Entonces, por ahí, entre todo esto, aparece otro colorcito, que es este gris, que como produce un equilibrio, ¿ya? Entonces, yo lo he decidido poner así arrugado porque quería que se sienta la docilidad de la fibra, ¿no? Es decir, todos los demás están tiesitos, pero quería que se sienta lo... Entonces,
recibí del hijo de aquel señor, de don Oscar, recibí de Juan Víctor Núñez del Prado, que antes les explicaba a los que estuvieron aquí. Juan Víctor es antropólogo y era religioso católico fanático, era ecuménico, no sé cómo se llama esa corriente, siempre me olvido. Entonces él, a través de la relación conmigo y con el que fue mi esposo, se enteró que yo había hecho este trabajo sobre religión andina y empezó a interesarse y se dio cuenta que esas eran sus raíces. Entonces dejó lo ecuménico y se transformó, y hoy día es Paco. Paco es una jerarquía. Él sabe leer la coca, él puede hacer ceremonias andinas, pero además es antropólogo y está siempre activo en la investigación. Él se metió mucho en el tema del payay, porque sabía que ahí había un misterio. Entonces acá voy a leerlo completo, acá falta una frase. Para plasmar los diseños en payay, las silenciosas tejedoras andinas entran en un estado de alta concentración. Esto espero que mi amigo Carlos Runzi él va a saber de qué le estoy hablando. Entran en un estado de alta concentración, silenciosamente, y establecen una conexión orgánica con una fuente de conocimiento ancestral que les permite acceder a estados superiores de conciencia, próximos a lo que en términos espirituales llamamos éxtasis. Como bien señala Carl Jung, los diseños arquetípicos son psicoactivos. ¿Qué significa esto? Significa que todos, todo el tiempo estamos expuestos a recibir todo tipo de impresiones, de afuera y también las que nosotros generamos en nosotros mismos. Los tejidos que tienen simbología arquetípica nos tocan, y aunque nosotros no nos demos cuenta, porque es imposible tener el registro de todas las impresiones que recibimos todo el tiempo, permanentemente, segundo tras segundo. Bueno, todo nos influye y nosotros influimos en todo. Entonces, esta filosofía está clarísima. Estos símbolos, a la persona que los hace, la va formando. Y a la persona que los recibe, lo va tocando. Y en algún momento de su vida, siente. Y esto es lo que sentimos frente a las obras que son de arte, que realmente son obras de arte. No la repetición mecánica o una aproximación mental a la estética. Esa no transmite ningún sentimiento, transmite de manera superficial. Pero cuando hay algo que realmente la persona, el artista, se ha conectado con una fuente de otra naturaleza para tocar lo que está haciendo, ya sea un fotógrafo, ya sea un ceramista, ya sea un tejedor, ya sea un pintor, en el momento de la conjunción aparece algo que toca al otro. El resto no, porque el resto es sin conexión. Bueno, esto es lo que significa. Acá pasamos al tema de los costales, que aparentemente no tienen ningún mensaje que decirnos. Bueno, estamos equivocadísimos. Esta es una foto de otro inglés. No es que yo sea anglófila fanática, pero curiosamente las dos fotos que me acompañan son de fotógrafos ingleses, que me pareció que se conectaba con los costales, con el ichu y con la sierra. Estos costales son hechos, los costales siempre son hechos con fibra de alpaca, porque lo que van a transportar es alimento en su generalidad. Y tienes que honrar al alimento con una fibra fina. No puedes poner alimento en cualquier cosa. Plástico no, y ahora sí, plástico. Lamentablemente ahora cargan todo en plástico. Bueno, tiene que ser honrado aquello que va a ser tu alimento. Y esto es central en toda la filosofía andina. Por eso es que casi que rezan antes de comer, ¿ya? Y cuando lo recogen, y hay un canto que acompaña, es muy lindo. Hay una señora hermosísima que ahora tiene 96 años y que vive en Sucre, es chilena. Ella es estudiosa de textiles, su marido estudioso de religiones comparadas y de religiosidad andina. Nos hicimos muy amigos cuando llegaron al Perú y ella había estado trabajando y estudiando en la zona aymara de Chile, Isluga, en la zona aymara de Bolivia y en la zona aymara de Puno. Y ella siempre le llamaban la atención los costales, que no habían dos iguales, que todos parecen iguales, pero si los miras no son iguales. ¿Y que por qué? Entonces un día
se entera que mirando un costal, las personas de Isluga podían decir qué iba dentro. ¿Cómo? Sí, según el ritmo de las rayas, según la distancia que hay entre raya y raya, según el color del listón que acompaña, según el color que no acompaña. Según, se puede saber si lo que hay adentro es maíz, es habas, es chuño, es oca, es pasto. Es decir, se puede saber lo que hay dentro. Trigo, lo que fuera, habas, lo que sea. Primera sorpresa. Segunda sorpresa, se puede saber si lo que hay dentro es para almacenar, es decir, para llevar a la colca, que se almacena en quechua, o si es para vender, es decir, para llevar al jatu. Jatu es mercado. Por eso ahora cuando dicen yo me voy a mi jato, no, eso es mercado. En quechua es otra cosa. Ya. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Primero que nada de un lenguaje silencioso pero contundente. A ella no le gusta que yo diga que a mí me parece que es el primer código de barras del planeta, pero que es un código de barras, porque estos son barras. Y curiosamente, hay un tejido de Turquestán, que he tenido acceso a ver en Londres, que tiene el mismo tipo de diseño. Es decir, que no es solo en estas regiones. Esto es aymara, este es quechua, porque no conseguí los aymaras, pero es lo mismo, porque acá, a ver, estos son conseguidos en Pisac, son 3, el otro no me acuerdo dónde era, son conseguidos acá, pero no son solamente, ¿no? Es decir, entonces a mí me llama a darnos cuenta, otra vez la frase que les dije al inicio, no hay nada puesto al azar, acá no hay un punto puesto al azar. Pero lo lindo de Verónica es lo que ella transmite en sus escritos, porque es casi poesía y para mí la última frase para mí es una plegaria, porque dice, cada listón nos cuenta qué transporta, cada color nos cuenta dónde va, cada pampa nos dice de dónde había sido, basta saber mirarlos. Poblador de la zona aymara de Puno, 1980. Luego, lo vas a tener en el catálogo, está escrito. La función está íntimamente relacionada con el diseño. Que en la chacra, escuchen eso, y yo siento que tú haces eso, Carlos. La función está íntimamente ligada con el diseño. No lo separas. Por eso eres mi hermano, pues. Y tú también, Susan, estás trabajando eso. Te estás cada vez acercando más a eso. Y esto es maravilloso, porque es regresar a algo que tenemos adentro y que a veces nuestra cabeza nos aleja, porque estamos con ideas. Hay que dejar ser y dejar hacer a las manos. Y esto es lo que quiero que se sepa. Entonces dice, la función está íntimamente ligada con el diseño. Que en la chacra la semilla germine, que en la bodega el alimento alcance. Es una plegaria. A mí me ha emocionado cuando lo descubrí, es decir, de verdad. Bueno, ahora nos vamos a la otra sala. Bueno, acá entramos en otro mundo. ¿Por qué? Porque hemos pasado de un blanco y negro, marrón, etcétera, al mundo del color. En la figura esa, en esa manta, que es de una finura impresionante, tenemos una tela de Puno, de Juli, que tiene un diseño muy silencioso, pero no por eso menos elocuente, y que poco a poco fui descubriendo que sí tenía mensajes. No fue a la primera. Y me he dado cuenta que si bien todo esto es un tejido llano, acá vuelven a poner, como lo hacen los dequeros, un tejido que lo hace impenetrable, sutilmente plasmado en un amarillo maravilloso. Quiero decirles que no hay una sola tela acá que no esté teñida con tintes naturales. Son todas antes de que ingrese Bayer, ¿ya? Ok, acá tenemos quizás a nivel de hilado, esta puede ser la tela más fina. Yo nunca he visto otra de esta delgadez y finura. Es más, el otro día una persona me dijo, no, eso se ha hecho a máquina. Digo, mira, ¿sabes qué? Se ha hilado, no. Es una tela que si tú ves el punto no lo ves. No lo ves, parece papel, por decirlo, sin la posibilidad. Acá ves el punto, acá no ves nada. No hay punto, es increíble. Bueno, esta tela sufrió un daño por haberla prestado y me la pegaron con grapas en una tabla y bueno, y la arrancaron mal, no la sacaron. Pero bueno, acá lo tenemos. Los colores son impresionantes
Y en estos listones tan pequeños hay un montón de simbología en clave. Acá tenemos telas de puno, perdón, de queros. Estas telas se producen en ese lugar del que les hablaba, que es muy alto y muy de difícil acceso. Esta tela que viene de queros está hecha con esa técnica del intrincado, izquierdo, 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 y además tejida de derecha a izquierda, para producir impenetrabilidad. Acá tenemos la representación de los chunchos, que son los indios de la selva, que ellos los viven como enemigos. Entonces ellos se protegen de estos chunchos y los plasman para que si alguien, algún chuncho negativo quiere acercarse, se den cuenta que son amigos, que están ahí, que no... Pero es todo un planteamiento de otra naturaleza. A nosotros nos es difícil. Esta tela tiene representado el quero, pero lo tiene representado en desdoblado. Si ustedes empiezan a mirar, ustedes empiezan a ver que también es quero, pero no está tan claro como sí en esta. Acá hay estrellas, acá está la telaraña de la que hablamos. Esta sí es evidentemente, a la vista está, como dicen en la sierra, a la vista están los queros. Y acá tenemos lo que yo les hablaba. En cada quero hay una cintura, en cada cintura hay un ojo. Cada ojo permite que a través de un trabajo espiritual asciendas a los apus y te integres con la tierra. Acá tenemos una pieza de Ollantaytambo que de verdad es un libro de 400 páginas, porque tenemos, primero que nada, un detalle histórico, es la muerte de Tupac Amaru, pero en este caso jalado por 4 colibríes. En algunos por 4 colibríes, en otro por 2 colibríes y 2 cóndores. Acá están los colibríes y acá están los cóndores con su cola. ¿Ya? Acá está Tupac Amaru, subido a un caballo. Después vamos a ver otra versión. Acá tenemos vizcachas, que dicho sea de paso, han regresado a Machu Picchu en cantidades notables. He estado en mayo y no lo podía creer. ¿Tú nunca viste vizcachas? Bueno, ese Machu Picchu que tú y yo vimos ya es otro. Bueno, acá tenemos una danza, no sé si es de matrimonio o no. Acá tenemos los cóndores, acá tenemos caballitos, acá tenemos el símbolo del eterno retorno. Yum, yum, yum. Acá tenemos un mundo por descubrir. ¿Ya? Y acá, en las dos líneas, en los dos cantos, tenemos una serie de íconos que están diciéndonos el eterno retorno, las estrellas, la observación del cosmos, el encuentro de dos caminos. Todo eso está plasmado. Acá tengo que decirles algo que es importante. Para el hombre andino, la manta que nosotros le vemos cuadrada es circular, porque todo vuelve, todo. Entonces, escuchen esa frase, quédensela ahí, pero les voy a contar. Yo siempre preguntaba, ¿por qué hacen esta raya acá que interrumpe el diseño? Esta línea. No, es que ahí termina la tela. No puede terminar ahí porque tú estás siguiendo. A ver, ¿tú dices que este es el final? Para mí este es el final. No, este es el final. Pero tú has continuado. Es que nada termina. Es que nada termina. Porque si tú vuelves, acá vuelves a encontrar la raya y vuelves a encontrar que siguió por ahí. Es decir, esto implica el círculo. Para eso está. No es que se equivocaron, no hay error. Una de las cosas que yo he podido aprender de esto es que para hacer estas telas, esto es payay, justamente se conectan con una fuente de conocimiento que nosotros no tenemos, pero que les permite calcular matemáticamente, sin lápiz, sin papel, sin computadora, sin calculadora, cuánto hilo van a necesitar de cada color, cuánto tienen que teñir para lograr cada color, y ustedes se acercan y van a ver que no hay un punto fuera de lugar. No es que acá me equivoqué y puse un puntito más. No me equivoqué, nunca me equivoqué. ¿Cómo hacen? Para nosotros esto es trabajo a computadora. Para ellos es trabajo interior. Es meditación, es comprensión, es otro tema. Acá vamos a un poncho. Bueno, les voy a mostrar acá. Estas son chuspitas o bolsitas que se usan para guardar las hojas de coca. Estas hojas de coca, que para extraerle la mayor potencia de su capacidad de ayudar al hombre del Ande a trabajar sin cansarse, a hidratarse, a que no tenga hambre y a poder
caminar en distintas alturas, subir el cerro, bajar el cerro, subir los andenes, etcétera, y a veces cambios de altura que son cambios fuertes. La hoja de coca los ayuda a eso. Pero ¿cómo se hace la coca más efectiva? Mascándola con una cal que se llama yipte en quechua. Y esta es la cal. Entonces ellos exprimen y ese líquido les mantiene saludables y fuertes y les permite hacer el trabajo duro. Y son distintas bolsitas. Bueno, acá tenemos chuspi con sus guaguachupas. Este pertenece a Queros. Acá hay un crisol de bellezas. Bueno, acá tenemos un poncho que es de combapata, que tiene una manera de ser tejido diferente, porque parece, cuando lo miras, un alto relieve. Mira, mira, mira. Acá parece que emana, es un alto relieve, es increíble. Bueno, yo conozco poco de este poncho y recién conocí más cuando hicimos la película y se amplió. Entonces de repente en pantalla gigante me di cuenta de lo que hablan otros tejidos, de plantaciones. Es increíble porque yo no lo había visto. Hay caritas, hay un montón de cosas, pero yo no lo tengo estudiado. Solamente apareció después cuando el blow up, como la película Blow Up, que algunos deben haber visto. Es decir, de repente en la foto te das cuenta del asesinato, ¿no? En la película. Bueno, acá está esto, acá, bueno, hermoso. Luego está el lema, lema, o llamarlo de alguna manera, de la muestra que dice no hay nada puesto al azar. Efectivamente no hay nada puesto al azar. Esta técnica es diferente a las demás también, porque es una técnica, ¿por qué la conozco? Porque mi abuela tejía gobelinos, y esto tiene la técnica del gobelino. Es un hilo que se retuerce, se retuerce, se retuerce, se retuerce, y con el hilo retorcido vas armando el tejido. Una cosa rarísima. Esta es la única pieza que yo conozco a lo largo de 50 años que es vicuña teñida con cochinilla. No se tiñe la vicuña. La vicuña es el alimar, que el pelo más largo de los auqueridos, el pelo más largo es el de la vicuña, el más fino, y es considerado un animal sagrado. No se tiñe, no se interviene en lo sagrado, pero sin embargo esta está teñida, ¿ya? Y bueno, no tengo nada que decir, porque es tan linda que no pasa nada, es decir, es todo hermoso. Y ese verde está hablando de fertilidad. Y es un verde raro, yo no lo he visto en otros tejidos. Pero sí, yo le regalé a mi hijada, a Ana Rosa Benavides, que tú la conoces. Ella tiene una liglia que es de un verde que también es diferente, que parece verde Nilo, pero la trama, tú lo miras así, lo ves verde, y te mueves para acá, y la trama es verde, pero el gimbre es marrón. Entonces te genera una especie de rareza hermosísima. Bueno, ok, acá pasamos a otra cosa. Esta es una pieza de puno también teñida con cochinilla, es de la zona aymara de Pomata. Aunque Pomata también es quechua, yo no estoy tan segura. Yo estaba en Pomata y la verdad que me enamoré de esta pieza porque me pareció impresionante. Tiene mucho silencio y a la vez tiene mucho que contar. Pero además, esta misma mujer, Verónica Cereceda, me dio el acceso a comprender, voy a decir, no, mentira, borro. Me dio el acceso a una información que hasta el día de hoy definitivamente no comprendo. Susan, tú que tiñes telas, ven acá porque te va a interesar. Ocurre que en esta región, en la zona aymara, no se conoce el color como color. Cuando ellos hacen color, tiñen los colores, tintes naturales para hacer sus tejidos, ellos le meten cochinilla o antaco o maco o eucaliptus para lograr los matices. Bueno, cuando llega el tinte Bayer y se dan cuenta que pueden tejer más rápido, porque ya agarran la fibra artificial, el tinte artificial, bueno, empiezan a reemplazar la significancia del color. Entonces, si siempre usaban verde para decir fertilidad, época de lluvia, o usaban marrón para decir sequía, de repente usan morado para decir sequía. Entonces le digo, pero no estás diciendo lo mismo. Pero ya, o peor todavía, usan un verde para decir sequía. Entonces no hay manera de leer. Entonces me dicen, pero sí es lo mismo. Entonces digo, mi primera respuesta, ordinaria y occidental, no es lo mismo. A mí no me vengas con que marrón y verde es lo mismo. Ok, sí es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que ven
es la intensidad de la luz, no ven el color, hacen una abstracción de la cual yo no soy capaz de lograr, no puedo, porque llego a entender un poquito, pero no puedo entender que puedas reemplazar marrón por verde porque está diciendo sequía. Lo importante es la intensidad de la luz. Yo siento que para los artistas plásticos y para los diseñadores, por eso yo quería que vengan, no sabes el esfuerzo que hice, nadie, eres la única, siéntete muy contenta, porque la verdad es que me da mucha pena que no tengan acceso a darse cuenta qué significa aprender a ver de otra manera. Porque siempre vemos desde nuestra cultura, juzgamos desde nuestra cultura y comprendemos, entre comillas, no comprendemos nada, creemos que comprendemos a las otras culturas. Pues no, porque esto es una clave, es otra cosa. Y a mí eso me fascina. Bueno, acá tenemos una pieza también finísima, casi cercana a aquella, pero de otra zona, es de Puno, aquella es de... Ay, se me fue la palabra, bueno, no importa. Bueno, y acá tenemos, todo esto es para gozarlo también, ¿no? Bueno, esta es una manta, es decir, es una uncuña que perteneció a un alto misayo de Taquile. ¿Qué significa eso? Es decir, las jerarquías, como les dije antes, hay tres. Paco es la más llana, Pampa, Misayo y Alto Misayo. Los tres hacen las mismas ceremonias, es decir, cumplen con una función comunal que es la misma. Leen las hojas de coca, reordenan tu universo, te curan, te hablan, es decir, si tú quieres saber algo del pasado, pueden mirar en las hojas de coca tu pasado, pueden mirar tu futuro, guiarte, todos los tres hacen lo mismo. La diferencia central es que los Alto Misayo tienen experiencias místicas, se comunican con los apus, tienen relación metafísica con el espacio. Entonces esa es la gran diferencia, pero en la vida cotidiana es la misma, digamos. ¿Cómo diferenciamos si la manta ha sido tejida por un Alto Misayo, para un Alto Misayo o para un Pampa Misayo? Porque el Alto Misayo se supone que a través de ese trabajo espiritual y de sus experiencias místicas ha trascendido la dualidad. Entonces no tienen costura. Pueden tener una línea decorativa, pero no costura. Porque han trascendido la dualidad, es uno. Y no tienen divisiones extrañas. Y cuando las tienen, por ejemplo acá arriba, es porque se termina el tejido. Pero no la pueden poner como allá circular porque no tienen la costura que les permite. Bueno, esto es de Taquile y yo tuve la suerte de que me la regalara un Alto Misayo de Taquile, porque yo hice, cuando vivía en el Cusco, y mi esposo era el gerente del Hotel Cusco, antes de fundar el Hatuchay, no, después de fundar el Hatuchay, perdón, nosotros hacíamos, es decir, yo hacía cine y había poco cine que hacer en Cusco, venían a veces de la BBC o de distintas empresas internacionales y yo daba servicios de atención, producción, diseño de arte, bueno, pero no había un trabajo cotidiano y a mí siempre me ha gustado hacer cosas y si sirven, mejor. Entonces, ¿qué hice? Que organicé exhibiciones de artesanos de distintas regiones. Entonces llevé las tablas de sarwa, que nadie las conocía en los años 70, 80, llevé mates burilados, especialmente de Delia Poma, que sigue siendo mi comadre y que me muero por ella porque es única. Lo que ella logra a nivel de diseño, de trazo en el mate burilado, hay que mirarlo con lupa porque no es posible. Ella tiene una ayuda que ella tiene macrovisión, ella no tiene ojo normal. Entonces, claro, pues, que viva, lo hace. Pero lo genial es lo que ella cuenta en el mate. Y tengo muchas experiencias de ella en su tierra, en... Cajas, ¿no? En Huancayo. Sí, en Huancayo, no es Cajas, ahora me voy a acordar un ratito. Sí, Cochas. Ella es de Cochas Grande. Bueno, he estado muchas veces ahí, es hermoso. Y traía estas exposiciones al Cusco, en el Hotel Cusco, era precioso hacerlo. Y una de las cosas que traje fueron los taquiles. Lo que yo aprendí de ellos hasta el día de hoy me habla. Y tuve que ir, y tuve ahí una maravilla, una experiencia que me marcó y que me hubiese gustado haberla aprendido, reconozco no haberla aprendido, que es la siguiente. Llego y me encuentro con una reunión comunal, de este lado
el chamán con esto y alrededor un montón de tejedores, de señores, después me enteré que eran los tejedores, porque como le digo, Taquile, el hombre, teje. Y tenían una pregunta, los mayores estaban angustiados porque estaban conminados por el turismo a dejar de hacer, cuando se sientan, esa conexión con lo que tienen que transmitir, ya sea sus festividades, ya sean las festividades comunales, ya sea la observación del cosmos, ya sea la interpretación de lo que están cultivando. Esta conexión, porque el gringo quiere pajaritos, arbolitos, pescaditos, y dale con los pescaditos. Entonces, no querían dejar la tradición, porque sentían que traicionaban, pero a la vez tenían que vivir. Entonces, plantean esta angustia, el Alto Misayo echa la coca sobre esta manera, habla, reza, toma, hace silencio y dice, la decisión es la siguiente. A ver, estos que son los más hábiles tejedores, pasen para allá. Y los otros más jóvenes, menos expertos, quédense acá. Ustedes, los hábiles, van a seguir haciendo lo que se tiene que hacer, conectado con el cielo y con la tierra, diciendo lo que estamos viviendo, hablando de la sequía y hablando de la época de lluvia y hablando de la inundación y hablando de los pajaritos y de los pececitos reales. Ahí. Y ustedes, que todavía no han adquirido el nivel de maestros, ustedes van a tejer pajaritos, todo lo que quieren los gringos, porque tenemos que vivir. No se preocupen. Cuando ustedes pasen a ser expertos, vayan entrenando a sus hijos para que sigan haciendo pajaritos y ustedes pasan a reconectarse con aquello al lado de lo que lo hacen. Yo sentí que estaba por algo sentada ahí. Con los años me di cuenta que no aprendí nada, porque a mí se me ha acercado 200 personas a decirme, haz en serie la joyería que yo hago. Nunca he podido, porque para mí era traicionar la creación. Eso que me conecta a mí con lo que hago, era traicionarlos y empiezo a hacer 300 cosas iguales. No puedo, no quiero estar al servicio de eso, porque eso me duerme y yo quiero despertar. Esa fue una lección que vuelvo a decir que no aprendí. Porque no la aprendí, porque sigo haciendo piezas únicas. No me gusta repetir. Ya, vamos acá. Este es también de Puno, no de Taquile, también de una sola paño. No es para leer, sin embargo, creo que sí ha sido usada por alguien que había trascendido, seguramente para cargar o algo así. Acá tenemos otra de Ollantaytambo, que esta la tengo especialmente escogida porque es una pieza que ha hecho una mujer en Ollantaytambo, pero ella no es de Ollantaytambo. Ella marca, sella, firma su identidad haciendo estos cuatro listones con un color que no corresponde a la tradición ollantaytambina, fucsia, y encima poniéndole negro, que es típicamente de la zona aymara. Es aymara. Entonces, ¿por qué hace ella esto? Porque seguramente, por lo que he escuchado, ella ha aprendido a tejer, ha aprendido el diseño, la iconografía del lugar donde ahora vive. Y acá está contando que ella se ha casado, acá está la fiesta de matrimonio, acá está ella bailando, acá está la estrella que alumbra el cóndor, y acá está, pero un momentito, yo soy de Puno, o soy aymara más bien, no sé si de Puno. Bueno, en este manto ella también transmite el sacrificio de Tupac Amaru, esta vez sí, jalado por 4 caballos, acá. Estos son los sapos, ampato en quechua. ¿Por qué están los sapos en muchos de los textiles? Porque son el símbolo de la transformación, de la posible transformación. El sapo no es sapo cuando comienza, empieza siendo un renacuajo y se transforma en sapo. Y ellos tienen esta comprensión de lo evolutivo, ¿ya? Y, bueno, en una visita que hice a Bolivia, estaba en una comida con un grupo de amigos de mi cuñada que vivía allá, estaban los Estensoro, algunos lo conocen de acá porque uno fue embajador, y trataban de decir, en la mesa decían, estaban hablando de si son o no inteligentes los indios. Era una conversación de verdad para mí subversiva, espantosa. La cosa es que
uno de los que estaba sentado ahí dijo, pero ¿por qué no lo desafiamos? Llámate a uno de los que están trabajando allá afuera, les vamos a hacer unas preguntas. Ok, pero hablan quechua, hacemos en quechua. Ok. Entonces lo llaman y esto es increíble, le preguntan. En quechua, yo antes la sabía entera la frase, ahora no me la acuerdo, en quechua decía, ¿cuál es el fenómeno por el cual el renacuajo se transforma en sapo? La respuesta en quechua sí me la acuerdo y es divina. Chaija, metamorfosis sutin. Eso metamorfosis se llama. Es decir, chapó, porque sí sabía y tenía la palabra en español para decirlo. Entonces era como demostrar que esta manera de minimizar y humillar la inteligencia, cuando son capaces de hacer esto, está muy lejos de la realidad. Y lo que se siente es que atrás hay mucho temor de reconocer el potencial del otro, que es triste y humanamente conocido, que no te gusta que el otro sepa, prefieres saber tú. Y esto estamos jodidos como sociedad, perdonen la expresión. Bueno, acá venimos a ver, estas también son uncuñas, también son para leer, esta tiene costura y esta no tiene costura. Esto es para los niños. Y acá estamos frente a lo que para mí es lo más importante de toda la colección. Estas piezas se llaman guatanas. Son para amarrar las trenzas. El grosor más grueso, la cinta más gruesa tiene 9 milímetros. La mayoría tiene 4 o 5. Es decir, se hace una línea matriz que en un momento se interrumpe para pasar otra. Esta línea matriz tiene diseño y color, pero luego es atravesada por otra. Acá tenemos la matriz y acá vemos que atraviesa por otra, en la que cambia diseño y color. Y así otra vez, cambia diseño y color. Acá está la matriz 2, acá clarísimo. Esta es la central y empieza a bifurcar. Y de cada una salen un mundo. Tienen máximo 9 milímetros. ¿Puedes creer eso? Y no hay un icono que se repita. Primer dato. Ahora vamos al segundo. La montan en el dedo gordo del pie para poder tejerla, porque no hay dónde montarla. Las tejen sin mirar. No hay dibujo, no hay computadora. Ya. Y si miran, porque yo pregunté cómo puedes estar hablando y haciendo, bueno, ok, no es como hacer una chompa, todo lo mismo, nada que ver. Acá hay un secreto que a mí me saltó al ojo, y es que ellas están conectadas, eso sí lo hacen las mujeres, solo las mujeres, nunca había un tejedor de guatanas, las hacen conectadas con este mundo de ideas, de formas que tienen que transmitir. Para poder hacerlo, tienen que calcular exacto el color, en qué momento. Es decir, acá tienes que interrumpir para pasar esto. Bueno, momentito, pediste la faz de esta. No, ellas siguen con esta también, pero pasaron esta. Y se hace de una. No es que hacen por partes. Es de verdad conmovedor. Es de verdad conmovedor. Hay una fuente de conocimiento en estas solas piezas que no la hay en ninguna otra pieza. Y si ustedes se acercan bien, mira, quiero que te acerques a ver esa. Ven. Mira los cambios. Es decir, esta es la central. Pero esta, la de los cuadraditos, ¿dónde están los cuadraditos? Empiezas a sentir que, ¿qué es esto? Hay cambios completos. Y es perfecto, no hay un hilo fuera de lugar. Luego, otra pregunta que tuve es ¿por qué dejan los hilos sueltos al final? ¿Por qué no siguen hasta abajo? ¿Por qué no la terminas? Ya mi pregunta. Está terminada. ¿Con los hilos sueltos? Con los hilos sueltos. ¿Qué pasa? Que ellas se amarran las trenzas y dejan todo ese color, lo dejan flotando en la espalda. Caminan con gracia y... ¿Por qué? Porque esa iridiscencia, esa vibración, mantiene alejados a los malos espíritus. Es precioso.
Y bueno, recogí bueno, este es un poncho de Tinta que queda muy cerca de Cusco al sur. Y Tinta es como el pueblo que provee de flores a todo el valle. Y esto es esa manifestación que me parecía la alegría, bien, bien bonito. Y esto es lo que ellas dicen, este es un testimonio puntual de ellos, ¿no? Mi pie mantiene firme el telar, tensa los hilos. Y mis manos ya saben lo que tienen que hacer. No andamos mirando. Mirar me distrae y me equivoco. Solita tu cabeza cuenta. Tienen que llevar una cuenta, ¿entienden? Tienen que dividir la atención. Solito se va haciendo el dibujo. Tejedora de guatanas de Chinchero, 1980. Y esta es una de las piezas más finas. Bueno, es única. No voy a decir nada de ella porque solamente hay que dejarse, hay que zambullirse. Hay mucho diseño en ella, pero de una finura y de una delicadeza impresionante. Hay caras, hay cabezas, hay animalitos, hay pescaditos, pero casi imperceptible. Y ahora los invito a ver el video, el otro video. Mi más profundo agradecimiento a mi amigo hermano Alberto Benavides, fundador de la Biblioteca Abraham Valdelomar. Gracias a él, este trabajo, que pudo haber sido efímero, porque una vez que se termina un trabajo, una exposición en una galería o en un museo, esa exposición se difumina y desaparece. Esta reunión de telas tan increíbles ha sido posible gracias al apoyo de Relaciones Exteriores, pero también va a ser eterna, se va a mantener en el tiempo gracias a la publicación del catálogo que estamos publicando y dando a conocer hoy día. Mi más profundo agradecimiento, lo voy a decir 1000 veces, porque esto es posible gracias a esa sensibilidad única que tiene Alberto y a la comprensión que tiene de la cultura peruana, del arte peruano y de cómo los artistas necesitamos transmitir lo que hemos aprendido.